Hola Dani. Hola, ¿cómo están? Ay, Paola Andrea. ¿Qué más, primito? Qué rico que estés aquí. Hoy tenemos una súper invitada, la doctora Lucero Hernández. ¿Tú no te conectas de Instagram? ¿Ah? Hola, buenas tardes a todos los que ya están conectando. Hoy se va a hablar de ¿es tiempo ideal para conocer tips para manejar la ansiedad? Bueno, ya se conectó la doctora Lucero Hernández. Estamos dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Hola. Hola. Hola, doctora, ¿cómo ha estado? Bien, ¿tú, Paulita? Bien, bienvenida. Gracias por la invitación. Estamos dando espacecito a que más personas empiecen a conectar para poder unirnos pues en este espacio diseñado para poder llevar información valiosa de bienestar. Muy bien, me parece muy bien. Qué bueno que ojalá se unan bastantes personas y puedan compartir con nosotros este rato. Hola Hernán, hola Gloria, qué rico que nos acompañen, bienvenidísimos. Gracias, lo mismo. Buenas tardes. Tenemos también aquí que nos está conectando doctora Sonoma Cusini. Oh, nos está acompañando. Bienvenido, Sonoma. Qué bueno. Sí. A ver que las personas se vayan conectando. Hay bastante expectativa acerca del tema que vamos a tratar hoy. Es un tema que, bueno, yo creo que nos ha tocado especialmente por esto que estamos viviendo de la cuarentena, de lo del aislamiento, que nos genera como todos esos sentimientos de miedo, a veces de incertidumbre, de mucha preocupación, y eso nos va generando nerviosismo, ¿no? Ciertos síntomas causados por la ansiedad. Entonces, la idea es poder que después de este en vivo, bueno, estemos preparados para poder gestionar esta emoción y saber cómo hacemos para disminuirla, controlarla y que no nos afecte en nuestro diario vivir, ¿no? Que no vaya a afectar nuestra salud, que nos permita comprenderla, aceptarla, pero a la vez gestionarla de manera positiva. Efectiva. Sí, yo creo que todos en estos momentos, en nuestra vida hemos experimentado esta sensación. Entonces las personas que están aquí, sería muy chévere que nos pudieran compartir en qué momento han podido experimentar esa sensación de ansiedad, como de nerviosismo, como de preocupación, que a veces se nos da por situaciones amenazantes, ¿no? Que nos genera esa emoción, y pienso que es una reacción normal, como de defendernos frente a algo que consideramos que nos está amenazando. Yo por lo menos a veces lo he sentido en situaciones que uno dice, no, pues, ¿por qué te da miedo? Por lo menos montarme en una montaña rusa.
a veces hablar en público, a veces de pronto cuando hay unos exámenes que hay que llenar de sentido, como que he sentido como esas sensaciones de ansiedad. Entonces, como que el corazón se te quiere salir. Sí, como que el corazón me palpita fuertemente. Como estoy yo ahorita. Empiezan las manos sudorosas y bueno, y me empiezo a sentir un poco nerviosa. Entonces pienso que es como la reacción ante esas situaciones que las siento amenazantes en mi vida. Bueno, ahí tenemos, doctora, ¿sí me está escuchando bien? A veces se va la comunicación. Ok, porque sí, a veces se para el video. Voy a abrir la puerta a ver si de pronto abriendo la puerta, espera un momentito. A veces se nos para el video, entonces... Listo. De pronto así ya con la puerta abierta podamos... que haya mejor conexión allí. Entonces, como le contaba, doctora, entonces en algunas situaciones, y como le contaba todo, en algunas situaciones yo he podido a ver si entra el wifi, sí. Yo he podido sentir esas sensaciones y como el nerviosismo, las palpitaciones que hablamos en situaciones que siento como amenazantes, ¿no? Pero lo que podemos ver y lo que puede causar preocupación es cuando esta reacción normal que puede ser sentirse nervioso se vuelve viendo como repetitiva. Se sale de las manos. Sí, se nos sale el control y no sabemos cómo gestionarla y se nos va viendo como un día a día y vemos que va empezando a afectar nuestras decisiones, nos vamos sintiendo enfermos, con muchas tensiones musculares, entonces vemos que se nos está saliendo como de control esa emoción y ahí es donde está el problema. Exactamente, ahí es donde está el problema. Ahí es donde toca recurrir a la psiquiatría o a la terapia psicológica, que esperemos que en este momento no tengamos que llegar allá. Sí, así es. Entonces, por eso nuestra armonía ideal ha sido muy, muy importante poder crear estos espacios ideales, como lo llamamos, espacios ideales de bienestar, que tienen como misión el llevar a casa, en este momento que estamos en casa, llevar a casa por medio de estos en vivos, toda esta información tan valiosa para que ustedes puedan empezar a aplicarla en su vida, puedan empezar a generar cambios positivos, empiezan a encontrar como ese equilibrio entre cómo tengo mi cuerpo saludable, mi mente sana, mi corazón tranquilo, cómo aprendo a gestionar mis emociones, cómo aprendo a cuidarme. Vamos a tener en vivo de hacer ejercicio, de clases de baile, de cómo manejar nuestra energía vital. Entonces, porque todo es un complemento, ¿no? Porque somos un sistema. Entonces, para que estemos bien, tenemos que tener un equilibrio en todo, en estos pilares fundamentales que nos ayuda a tener esa armonía. Entonces, esa es la intención que tenemos con estos en vivos, por eso queremos invitarlos a que se sigan uniendo y nos sigan acompañando, porque pues todos queremos sentirnos bien, todos queremos tener bienestar. Entonces, al hablar del tema de hoy... Queremos tener la información. La información, todos queremos tener la información. Bueno, ya la información está aquí, se la estamos brindando. Después de este paso, de tener todos los tips, de todos los paso a paso, de cómo gestionar esta emoción que es la ansiedad, ahorita solamente queda aplicarlo, porque ya tenemos la información, ¿no? Entonces, el tema de hoy es un tema importantísimo porque todos lo hemos experimentado, como lo dije desde un inicio, yo lo he experimentado en varias ocasiones, también obviamente con esa situación actual que estamos viviendo, que es lo del COVID-19, pues también he experimentado ciertas sensaciones de ansiedad, pero lo importante es saber gestionarlo y controlarlo. Entonces, por eso tenemos una invitada hoy muy, muy especial, la doctora Lucero Hernández. La doctora Lucero Hernández es médica cirujana, médica integrativa, especialista en homeopatía, en acupuntura, bueno, yo tenía aquí apuntado porque la pronunciación ahí se llama homopsicología. Bueno, homopsicología y ha hecho parte muy, muy valiosa de tu armonía ideal.
durante varios procesos de ayudar a hombres y mujeres que buscan bajar de peso de una manera saludable, de una manera consciente, y nos ha apoyado y nos ha dado su respaldo médico en diferentes tratamientos que hemos necesitado ahí en Tu Armonía Ideal. Entonces, la invitamos hoy para que nos hablaran de este tema tan importante, de tener el conocimiento claro de cómo debemos empezar a gestionar esta emoción, y a la vez que la doctora nos dé consejos y tips, cómo hacemos para mantenerla y controlarla en este tiempo de cuarentena, ¿cierto, doctora? Sí, Paola, gracias. Bueno, realmente la ansiedad todos la podemos tener, es normal, ¿sí? Es normal sentir ansiedad, porque la ansiedad lo vemos como un mecanismo de adaptación a situaciones que no esperamos. Por ejemplo, en este momento no esperábamos un virus como el COVID, no esperábamos que nos fueran a aislar en cuarentena, todas las cosas que están pasando, ¿sí? Entonces empezamos a sentir miedo, ¿sí? Pero no tenemos conciencia de ello. Entonces se genera lo que todos llamamos la ansiedad, ¿ya? En este momento podríamos decir que lo constituye la presencia del virus, pero hay otros factores que también hacen que aparezca la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el estrés. Sí. Hay gente que tiene muchas presiones, tanto mentales, físicas, y que son sociales, ¿ya? Que tienen que ver con su trabajo, como también presiones internas que uno mismo se las genera. Entonces, ese estrés se encadena como una ansiedad. Uh-huh. Los miedos. Sí. Los miedos también nos llevan a tener ansiedad. También el no poder controlar nada, el querer controlar las cosas y que no tengamos el control de ellas. Tenemos el control de nosotros, pero no tenemos el control de lo que está fuera de nosotros. Sí. Entonces eso nos produce ansiedad. Revivir traumas del pasado. Personas que han tenido experiencias similares y que en este momento están viviendo nuevamente lo mismo, entonces hacen que vuelvan a revivir problemas anteriores. Hay enfermedades también como el hipertiroidismo, deficiencias de algunas vitaminas como la vitamina D, el zinc y el magnesio, que también nos pueden generar ansiedad. Sí, o sea, esos son lo que nos puede causar la ansiedad, lo que nos puede causar esa emoción, que en el momento puede ser normal, pero si se sigue en el tiempo se puede volver crónica, ¿cierto? Claro, obviamente que sí. Sí me gustaría que tuvieran claro, ¿sí?, cuáles serían los efectos de esta ansiedad sobre nuestro cuerpo, porque teniendo en cuenta eso es que podemos actuar. Sí. En él, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de unos efectos sobre el organismo en términos de este nombre, de esta palabrita que todos conocemos y que todos hemos ido a hablar, que es el cortisol. Ok. Ah, sí. El cortisol es una hormona necesaria, porque de no serlo, no podríamos defendernos ni podríamos actuar ante cualquier agresión. Pero sin embargo, su exceso, sus picos altos, nos pueden estar produciendo en el organismo, ¿sí?, mucho estrés, ¿ya? Nos puede estar produciendo muchas afectaciones, y en el caso que estamos hablando, como es la ansiedad, se va a subir efectivamente. Okay. Entonces va a haber muchos efectos nocivos sobre el organismo. Sí. Por ejemplo, las personas que dicen, uy, pero yo, ¿por qué estoy gorda si yo no como? Si yo me cuido, pero es que tiene el cortisol alto, acumula grasa, produce obesidad, empeora estados que uno tenga de enfermedad como diabetes, hipertensión. Sí. Disminuye las defensas. O sea, que disminuye nuestro sistema inmunológico, que en estos momentos debemos de tenerlo fortalecido. Necesitamos tenerlo fortalecido. Nos ocasiona irritabilidad, fatiga, insomnio, hasta problemas dermatológicos, urticarias, eczemas en la piel, una cantidad de cosas que no nos las podríamos explicar y que en este momento para nosotros pues se sumarían un problema más al de estar encerrados, ¿sí? Y no poder acudir a los centros de urgencias porque están claro llenos de personas pensando que tienen COVID. Sí.
Entonces, precisamente el objetivo de eso es que podamos manejar estas situaciones y no nos veamos abocados a tener que acudir a un servicio de urgencia. Claro, ¿ya? Y poder gestionarlo desde la casa. Entonces, ¿qué hacemos para darnos cuenta? ¿Qué hagamos para hacernos cuenta de que estamos en esos momentos, que estamos teniendo ansiedad? O sea, ¿qué hacemos para darnos cuenta? Uno de los síntomas son la taquicardia, el corazón se nos quiere salir por la boca, sí, es esa sensación de que no nos hallamos, ¿sí? De que nos da migraña, mareos, vértigo inexplicable. La sudoración en las manos. Respiración, sudoración en las manos, hormigueo, respiración muy rápida. Entonces, claro, empezamos a respirar muy rápidamente, empezamos a hiperventilar, entonces ahí vienen los mareos, los desmayos, la sensación de que nos vamos a caer. Son unas sensaciones que realmente son muy desagradables, ¿no? Además de eso te afecta de la cabeza a los pies. A nivel digestivo te puede producir estreñimiento o te puede producir también diarrea. Bueno, y dolores musculares impresionantes, fatiga. El famoso ¿Crees que te ha dado dolor en el cuello, en la espalda? En todas partes. La dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Porque en esto es el no poder dormir bien, que uno que a veces no puede. El insomnio, falla de la memoria, y pensás que tenés Alzheimer, que se está olvidando. Falla de la memoria. Y no, que te está olvidando todo. Y si no podemos manejarlo, pues podemos entrar en un estado mucho más grave que se constituye como la depresión, ¿no? Ok. Cuando se vuelve ya crónico, cuando no se gestiona. Cuando ya no se gestiona, no se trata de detectar qué es lo que nos está ocasionando eso, qué es lo que el cuerpo nos quiere decir. Sí. ¿Sí? O sea, si no le ponemos cuidado, le achacamos a otras cosas físicas. Siempre pensamos en lo físico. Me va a dar cáncer, quién sabe qué tengo en el hígado, qué tengo en cualquier parte del cuerpo. Y yo pienso que menos la ansiedad. Doctora, puede hacer la persona pensar que le va a dar un ataque cardíaco. Que le va a dar un infarto, exactamente. La persona puede, porque también te da gastritis, entonces crees que tenés una inminencia de infarto, entonces salís corriendo para la servicio de urgencias y resulta que es una ansiedad. Es una ansiedad. Aquí hay una pregunta, doctora, para que pues vamos a tener un espacio de preguntas, pero dice, lo mío es el insomnio, ¿qué puedo hacer? Bueno, el insomnio es parte de los síntomas de la ansiedad, pero no necesariamente le corresponde solo a la ansiedad, ¿sí? Pueden haber muchos otros factores que estén causando insomnio, ¿sí? Hablando solamente de la ansiedad, es una de las causas. Ok, ahí está Elizabeth, la respuesta de la doctora. Bienvenida, Mache, qué rico tenerte aquí, que nos estés acompañando. Bueno, ¿y cómo manejar, doctora, la ansiedad en esta cuarentena? Pues estamos en casa. ¿Cómo lo podemos manejar estando en casa? Bueno, como ya pudimos ver que esto afecta todo nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema físico, emocional, psicológico. Todas las recomendaciones que se hagan van enfocadas al manejo de todos integralmente, ¿sí? Por decir algo, empecemos por el ejercicio. Ok. El ejercicio es fundamental. Las personas que tengan la práctica del ejercicio no les va a costar ningún trabajo. Las personas que no la tengan, por lo menos hacer mínimo 30 minutos diarios de ejercicio. Sí. Para eso tenemos las redes, tenemos YouTube, que nos muestran muchas formas de hacer ejercicio, bailar, aeróbicos, todo lo que tú quieras. De modo que eso es parte, eso ayuda a disminuir los niveles de cortisol y por ende vamos a contrarrestar todas las consecuencias de esta hormona que acabamos de mencionar. Sí. Imagínense todas las propiedades que tiene el ejercicio, además de que nos aumenta la serotonina, las endorfinas, hace seres más felices, más optimistas, de la felicidad y del optimismo.
Exactamente. Sí. Yo siempre digo, tenemos nuestra farmacia interna, doctora. Nosotros tenemos nuestra farmacia interna. Nuestro laboratorio interno, y debemos empezar a utilizar esas dosis diarias de serotonina, de dopamina. De dopamina. Y oxitocina. La manera de hacerlo. Y empezar a ser consciente de que no vamos a generar de nuestra farmacia interna. Yo lo veo como, yo siempre le pongo el ejemplo cuando hablamos de eso, de como si fuera un dosificador de gaseosa o así de líquido. Entonces, como que ser conscientes de qué actividades o qué cosas que yo estoy haciendo, o qué neurotransmisor o qué me va a generar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? ¿Cortisol? No quiero estresarme, quiero oxitocina, serotonina y dopamina. Entonces empiezo a hacer ejercicio. Y dopamina, entonces hago ejercicio. Los masajes también son muy buenos. Obviamente que en este momento pues nadie te puede ir a hacer un masaje, pero sí se los pueden hacer entre la familia, en la casa, más que todo masajes en el cuello, en la espalda. Doctora, qué buena idea. Son las áreas que más te afectan. Qué buena idea, doctora, poder traer un en vivo de cómo hacer masajes. Un en vivo de cómo hacer masajes. Totalmente, muy buena idea. Va a programar el en vivo de cómo hacerte masajes en casa o cómo aprender a hacer masajes a otras personas. Entonces, eso es como se refiere, doctor, en la parte física, ¿cierto? Nos estamos hablando en la parte física. Sí. Estamos hablando de la parte física. Ahora hablamos de que había muchos espasmos musculares, contracturas. Entonces, el yoga es una muy buena alternativa. Las personas que nunca han hecho yoga igual lo pueden hacer, ¿sí? En YouTube aparecen iniciaciones en yoga. Son posturas muy fáciles para iniciar y eso te da mucha flexibilidad, ¿no? Además de que te permite estar como en el ahora, como concentrado en el momento, con una respiración consciente, ¿sí? Y eso también te aumenta la oxigenación de todo el cuerpo porque estás respirando con conciencia. Sí, súper. Y eso también ayuda. Y eso sí que es importante, doctora, porque yo creo que uno de los mayores causantes de la ansiedad es vivir en el futuro. O sea, a veces nos estresamos por cosas que ni siquiera sabemos si van a ocurrir. Entonces, que no van a ocurrir. Entonces nos llenamos de preocupación, de pensamientos pesimistas, y eso nos hace generar esa ansiedad. Entonces, la práctica del yoga nos hace vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? En tener nuestro pensamiento en el presente. Están pidiendo que baje un poquito la cámara. Ajá. ¿Ahí se ve mejor? Sí. ¿Sí? Hernán, ¿ves mejor algo? Bueno, siguiendo con el tema, ¿sí? Y mirando realmente la sintomatología, estábamos hablando del ejercicio, pero estamos diciendo que con el ejercicio solamente no es suficiente. Entonces vámonos a ir a la parte de la alimentación, ¿sí? Como ya hablamos anteriormente de que podían haber déficits de vitaminas, vitamina D, zinc, magnesio. Entonces, realmente la alimentación es muy importante, ¿sí? Y dentro de las recomendaciones que podemos hacer, una de ellas es evitar el consumo de la cafeína. La cafeína es un gran estimulante, pero si no se puede, por lo menos tomar solamente café en las mañanas, ¿no? Sí. Y evitar tomar café en las tardes, porque si tenemos insomnio, pues nos va a aumentar el insomnio. Sí. Por lo menos a la mayoría de las personas eso le pasa, ¿no? Sí. Entonces, si no está en orden la alimentación, difícilmente podemos corregir todos los síntomas que genera la ansiedad. Bueno, en cuanto a la alimentación, ¿qué podemos decir? Hay ciertos alimentos que nos ayudan a disminuir la ansiedad, doctora. Hay ciertos alimentos, ustedes ya estuvieron hablando con la nutricionista de ese tema. Sí. Yo me voy a referir más que todo a qué hacen en el organismo. Okay. Por ejemplo, el omega 3. El aguacate, el salmón, hablamos. El aguacate, ese día, el salmón, los pescados de profundidad, las almendras, las nueces, la espinaca, las aceitunas. Entonces, ¿qué estamos buscando con eso? Aumentar nuestros niveles de omega 3, ¿sí? Que lo que ellos tratan de hacer en nuestro organismo es de desinflamarlo,
porque al final de todo esto es una inflamación general del organismo, ¿ya? Entonces, con el omega 3 estamos produciendo un efecto antiinflamatorio. Y en esos alimentos precisamente se encuentra mucho omega 3. También lo podemos suplementar y en las tiendas venden cantidades de omega 3, ¿ya? Sí. No tendría en este momento una recomendación especial, ¿ya? Pero sí también se puede tomar como comprimidos, ¿ya? O como jarabe, bueno, de cualquiera de esas formas se puede tomar también. La vitamina D, que en este momento pues el sol afortunadamente ya están permitiendo por lo menos salir un poquito a hacer algo de ejercicio a la calle. Ajá. El sol no la da, pero también hay algunos alimentos que tienen poca, pero tienen también vitamina D, ¿ya? Okay. Entonces les voy a mencionar algunos alimentos que nos pueden servir. Sí. Los pescados, la yema del huevo, Ay, los hongos, me encanta el huevo. el hígado, las nueces también, ¿ya? Esos alimentos tienen poca vitamina D, pero tienen. Okay. Entonces, si podemos hacer acopio de ellos, pues nos ayudarían en este momento que no podemos salir a solearnos. La vitamina C, pues que sabemos que están en todos los cítricos, en todas las frutas, ¿ya? El limón, la naranja. El limón, la naranja, las fresas, el kiwi. Y el zinc, que lo podemos encontrar en la carne de cerdo, en el chocolate, en los huevos, en el cangrejo, en las semillas de calabaza, de sandía, en los cereales integrales, el arroz, sí, en los lácteos, pero en este momentico no recomendaría mucho los lácteos, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso inflamatorio. Sí. Y pues los lácteos son proinflamatorios y aumentan las secreciones. Entonces, recordemos que con el COVID tenemos que tratar de tener nuestras vías aéreas muy hidratadas, muy limpias, ¿ya? Porque ese virus se pega ahí y después no lo despegamos. Pero no lácteos, ya tenemos una larga lista de alimentos saludables y ya damos cuenta de que tener una buena nutrición es vital para poder disminuir esa sensación esa emoción de la ansiedad. Eso vamos por la parte física, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando de la parte emocional. Ok, vamos por la parte emocional. Listo, vamos por la parte emocional. Ya hablamos de la parte de bajar el nivel del cortisol para inhibir los efectos fisiológicos. Sí. Ya hablamos de la parte de la alimentación, que nos aporta también gran cantidad de sustancias que nos ayudan a controlar la ansiedad. El ejercicio. Y ahorita vámonos al ejercicio, el yoga, la meditación. A la meditación para poder calmar nuestra mente. ¿Qué nos genera la meditación? Para poder calmar nuestra mente. Bueno, en esa parte, ¿qué necesitamos hacer? Controlar nuestros pensamientos. Entonces, por lo menos 10 minutos de meditación es el mínimo suficiente para que podamos tener un control de nuestros pensamientos. Vamos a estar en el aquí y en el ahora, en el presente y concentrados en nuestra respiración. Hay personas que dicen, esto es difícil, pero todo hay que intentarlo. Por algo hay que empezar. Y la constancia es lo único que nos permite aprender a tener una buena técnica de meditación. Sí, así es. Bueno, calmar nuestra... Ya habíamos hablado, Paulita, de los pensamientos positivos. Ok, sí. En esa parte de los pensamientos positivos, pues realmente sería tratar, como habíamos comentado anteriormente, ¿sí? de evocar, ojalá, recuerdos de cosas pasadas que nos hayan pasado positivas, o imaginarnos que estamos en un crucero, ¿sí? Armando de mucho valor y de mucha imaginación. Mucha imaginación, o sea, hay que aplicar ahí la técnica de visualización, el de poder para tomar un momento de relajación, manejar tu respiración, inhalaciones y exhalaciones profundas y lentas.
profundas y lentas y concentradas en la respiración. Exactamente. Hay un ejercicio muy bueno que no es necesariamente meditación, pero tú sí te puedes acostar en la cama, te colocas las manos aquí, cerca al diafragma, ¿sí? Y vas a sentir cada vez que inhales y cada vez que sales. Entonces, si te concentras en ese movimiento de inhalación y exhalación, allí ya estás haciendo una meditación y estás concentrada en la respiración. En la respiración. Las meditaciones no tienen que ser necesariamente pasivas, también podemos hacer meditaciones activas. Bailar, cantar, ¿sí? Karaoke, Qué chévere. escuchar música. Todo eso es una meditación activa porque te permite, todo lo que te permita estar en el momento presente, lo podemos constituir como una meditación. Ok, súper chévere. Y nos permite también en ese momento, pues en el poder estar en el aquí, en el ahora, nos permite gestionar esa emoción, ¿no? La gestión de la emoción. De la emoción que sentimos, del miedo, de pensar qué va a ser del futuro, esto cuándo se va a acabar, cuándo voy a poder salir. O sea, es una cantidad de pensamientos que le llegan a uno a la mente y que realmente no tenemos control sobre ellos. Así es. Porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, el 95% de los pensamientos que tenemos y de los miedos que tenemos del futuro, al final no pasan. Esto es verdad. Decimos, ay, todo lo que yo me estresé, las diarreas que me dieron, la gastritis que me dio, y vean, no pasó. Ni la mitad de lo que había pasado. Ajá. Y se puede pasar en ese estado de ansiedad por estar viviendo en el futuro, por estar viviendo en un futuro pesimista, un futuro catastrófico, y cuando nos vamos a dar cuenta realmente no va a pasar. Ahí en esa parte de la gestión de la emoción, doctora, puedo compartir mucho lo de la parte de lo de la programación neurolingüística, que es lo que nosotros manejamos, que es la estructura mental, ¿no? Que tú tienes una situación actual, un estímulo externo que es algo neutro. Hagamos el ejemplo con el COVID, doctora, con el COVID-19. Eso te genera un pensamiento. A nosotros nos pasa más de 60.000 pensamientos diarios, del cual el 80% de esos pensamientos son negativos. Entonces, un pensamiento negativo frente a esa situación neutra que no la podemos controlar, que es el COVID, puede ser: voy a tener que estar encerrada todo este tiempo, no voy a poder trabajar, o sea, voy a quebrar. Esos son los pensamientos negativos. Ese pensamiento te va a generar una emoción. ¿Qué emoción nos puede generar ese pensamiento? Miedo, ansiedad, la que acabamos de decir, ansiedad, efectivamente. Entonces, incertidumbre. El resultado va a ser todos esos efectos que la doctora nos acaba de explicar, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, como las palpitaciones, como el nerviosismo, como el no tener la capacidad de concentración ni de tomar decisiones, y podemos llegar a insomnio, y podemos llegar a un estado de depresión. ¿Qué podemos hacer para poder gestionar esa emoción? Comprender primero que la situación actual y la realidad es neutra, no la podemos cambiar y no depende de nosotros. No la podemos cambiar. Segundo, ¿qué sí podemos cambiar? Ese pensamiento negativo lo podemos desafiar con un pensamiento positivo. ¿Cómo lo podemos desafiar, doctora, con ese pensamiento positivo? ¿Qué pensamiento positivo podemos ponerle? Por ejemplo, voy a aprovechar esta oportunidad que estoy en casa para reinventarme. Que yo, por ejemplo, tengo un negocio de panadería. Pues voy a empezar a hacer cosas en casa para ofrecerlas por internet, porque de alguna manera tengo que salir de esto, ¿cierto? Exactamente. Entonces, me dedico a hacer recetas y a ofrecerlas por internet para que la gente me las compre. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar ocupada, totalmente, voy a estar concentrada, voy a estar feliz haciendo lo que me gusta. Y eso te genera una emoción. ¿Qué emoción te va a generar? Y eso me genera una emoción. Entusiasmo, optimismo, felicidad. De entusiasmo, de felicidad, se te suben los niveles de serotonina, entonces vas a estar feliz, vas a decir, de esta vamos a salir. Así es. Entonces, de esa manera podemos gestionar nuestra emoción, siendo consciente de qué pensamiento negativo nos la está causando y poder desafiarlo con otro pensamiento positivo para poder cambiar la emoción, cambiar lo que hacemos y generar un resultado totalmente diferente
en nuestras vidas. Diferente. Entonces, ahí está el tip que podemos dar para poder saber cómo reaccionar frente a esos, podemos decir, esos estados o ataques de ansiedad que nos puede dar, ¿cierto, doctora? Sí, bueno, hay otras cositas muy sencillas y que las tenemos en casa. Por ejemplo, el romero, la valeriana. El romero en poca cantidad. ¿Infusiones? En poca cantidad, sí, como aguas aromáticas 3 veces al día junto con valeriana, pero en muy poca cantidad. Eso nos ayuda mucho a controlar la ansiedad. Rescate, que es también, tiene pasiflora y tiene otras sustancias muy buenas también para tranquilizarnos y poder conciliar el sueño. Ese también se recomienda, los venden en las tiendas naturistas como en Artemisa. Mucha gente lo utiliza, ¿no? Sí. Mucha gente utiliza esto, sí. Las personas que no sufren de diabetes pueden comerse un banano todos los días o que no tengan problemas de peso. El banano tiene potasio que también ayuda. La cáscara del banano la podemos hervir con leche y también nos ayuda a conciliar el sueño. Les quiero recomendar también otras cositas para mantener nuestro sistema inmunológico al tope, ¿sí? La equinácea muchas personas la conocen y la consumen. Esta te sirve para aumentar las defensas, ¿sí? Son cosas generales que cualquier persona puede tomarlas y no necesita de una receta médica ni de que nadie se las formule. Así es. Entonces son algunas cositas. En la noche, para las personas que tengan insomnio, una cucharadita de miel, por favor, que no tengan problemas de diabetes o de intolerancia a los carbohidratos. Una cucharadita de miel con una pizca de canela antes de acostarse. Eso ayuda mucho a conciliar el sueño. Okay. Esos son tips de cosas que podemos hacer en la casa. De remedios naturales sin necesidad de... que podemos hacer para aumentar nuestro sistema inmunológico, para disminuir la ansiedad, aparte de todos los que ya la doctora nos compartió, que es hacer ejercicio físico, practicar yoga, hacer prácticas de meditación 10 minutos como mínimo diarios, empezar a gestionar tus emociones y gestionar tus pensamientos con el tip que le acabamos de dar, que se llama el semáforo tranquilo, ¿no? Pasar de un pensamiento negativo y desafiarlo con un pensamiento positivo, disminuir los niveles de cortisol. Bueno, doctora, otra pregunta que tengo para hacerte, así es en lo de la parte de los remedios naturales para hacer en casa. En el momento que yo identifique que estoy en casa y ya identifiqué que estoy sufriendo como, digamos, el ataque o estoy sufriendo como de esa ansiedad. Entonces yo me voy por todos los tips que nos están recomendando. El tip de la respiración, que me pareció muy chévere el tip de la técnica de la respiración, ¿de qué otra manera podemos implementarlo? ¿Es de ponernos las manos en el diafragma? Se coloca la mano en el abdomen. Sí. En el abdomen, sí. Aquí donde está el plexo solar, ¿sí? Se la coloca la mano en el abdomen, te recuestas, trata de relajarte, tomas una inspiración profunda, luego la expiración y esos movimientos del abdomen que bajan y suben, tú los vas a percibir con las palmas de las manos. Entonces, tú te concentras en percibir esos movimientos respiratorios. Sí. Con esos movimientos respiratorios percibidos por tu mente, en ese momento tú vas a tener un momento de relajación y meditación. Okay. ¿De qué otra manera se puede hacer? Hay muchas otras maneras. Sentado, puede ser en posición de loto. Las personas que no pueden hacerlo se pueden sentar en una silla, recto, erguidos, ¿sí? Sin necesidad de tener que cruzar las piernas ni las rodillas en esas posiciones tan complicadas. Y en esa misma posición, también cerrando los ojos, vamos a ser conscientes de nuestras respiraciones. Okay. Me imagino que tú ya en otros pasajes han enseñado cómo hacer, las técnicas de respirar, las técnicas de respiración. Exactamente. En esas 3 posturas se pueden hacer sentados en una silla, en la posición de flor de loto con las piernas entrecruzadas o acostados en la cama. Esa es una de las maneras de manejar la respiración. Súper. Bueno, por aquí ya nos están comentando si tienen preguntas por hacernos, un pensamiento, una transformación positiva, si es Hernán, un pensamiento de preocupación, ansiedad.
Hernán nos dice, un pensamiento de preocupación y ansiedad, ya que los medios de comunicación están dando reportes alarmantes de contagio. Bueno, yo pensaría, eso es una cosa muy particular y muy individual, ¿no? Hay personas que les gusta ver noticias y para nada le afecta. Pero las personas que sienten que eso le afecta, es preferible no verlas, porque igual viéndolas no las van a cambiar, ni van a interferir en lo que está pasando por fuera, ¿sí? El trabajo es interno, y si eso te causa ansiedad y te causa preocupación, evítalo, no veas noticias. No es necesario. Sí, y para estar informado no es necesario de verse todos los noticieros y ir a Google, buscar. Y lo bueno es que pues, es algo, es como la decisión propia, ¿no? Uno mismo va a buscar las noticias que de pronto te puede agudizar un poco más esa ansiedad y esa incertidumbre, como buscando más justificaciones para sentirme mal, buscando más justificaciones para sentirme mal, o para generar también de pronto en los demás que se fijen en mí, llamar la atención, ¿sí? Sí. Entonces, todas esas cosas en este momento en que estamos todos encerrados, es muy difícil poder manejar esas situaciones. La recomendación es traten de no ver noticias. Así es. Eso no va a cambiar las cosas. Y tu actitud también, tu actitud frente a la adversidad define mucho tu resultado, define mucho tu estado emocional. ¿Qué actitud vas a tomar? O sea, yo siempre les digo que uno tiene dos formas de tomar la situación, del lado negativo, del lado positivo, de verlo como una oportunidad o verlo como un impedimento. Ahí la que escojo, pues soy yo, ¿por qué camino voy a tomar? Entonces siempre intentemos tomar una actitud positiva, ver el lado positivo de la situación y empezar a tener cambios en esa parte. Aquí dice Hernán, lo digo porque hay personas que se preocupan por esa clase de noticias. En mi caso no me afecta ni desaliza mi actitud. Ah, ok, Hernán, está bien. Sí, claro, hay muchas noticias también falsas, ¿no? Entonces, ¿qué hace es lo único que hace es aumentar nuestro miedo, nuestro pánico y la desinformación nos hace también estar en incertidumbre. Entonces, no aconsejamos ver noticias. No aconsejamos ver noticias. En realidad, Paola, sí, yo no aconsejo ver noticias y la verdad es que muy poco veo noticias porque pues no puedo ingerir sobre ellas, entonces prefiero no verlas. Así es, así es. Bueno, yo pienso que lo principal es aprender a gestionar nuestras emociones. Esa es la clave, ¿ya? El optimismo y la felicidad son garantías de salud. Entonces, si tú aprendes a gestionar tus emociones y tienes optimismo y le das un sentido a tu vida, eso te va a generar salud. Aceptar las circunstancias que me rodean porque no las puedo cambiar, solo puedo actuar sobre mí y el cambio lo tengo que hacer en mí. Y parte de eso es la aceptación de lo que está pasando. Sí. Se recomienda pues recordar, tratar en lo posible, así como tú decías, manejar las emociones con ese semáforo en rojo y luego en verde. Si podemos llegar a recordar eventos del pasado positivos, ojalá podamos traérnoslo a nuestra vida, coger los álbumes, mirar las fotografías, a dónde estuvimos, dónde hemos viajado, mirar todas las experiencias que uno ha tenido en la infancia. Todas esas cosas son muy buenas para gestionar las emociones. Además te generan mucha felicidad y te generan una cantidad de cosas, como ya dijimos, que te aumentan los niveles de las hormonas de la felicidad. Así es, y nosotros tenemos el control de esa farmacia interna, ¿no? De ese dosificador interno y bueno, lo importante, yo digo que en la parte de la gestión de las emociones es poder aceptarla, poder reconocerla, que estamos sintiendo esa emoción, que nos estamos sintiendo ansiosos, que estamos sintiéndonos como en algunas situaciones estresados, porque yo digo que en la parte de poder aceptarla y reconocerla, ahí podemos empezar a gestionarla, ¿no? Darnos cuenta que es algo temporal, que sí, en ese momento estoy pasando por ese momento de ansiedad, pero no se va a quedar para siempre, ya va a pasar.
porque la voy a gestionar por medio de las técnicas de respiración, las técnicas de visualización, por medio del semáforo tranquilo. Entonces, poder llenarnos de todas esas herramientas y estrategias para poder gestionar esa ansiedad de manera positiva y que no se nos vuelva un problema que no nos deje, que nos afecte nuestra salud, que nos afecte nuestro día a día. Por eso, esa es una de las intenciones de estos en vivos, ¿no? Y quiero que la gente participe y haga preguntas. A ver, otra cosa que te quería decir, yo pienso que en estos momentos tenemos que evitar mucho las autocríticas, el querer exigirnos nosotros tanto, ¿ya? Porque estamos en un momento en que no podemos exigirnos, no juzgar, ¿sí? Evitar juzgar, estar en armonía. Tenemos que fijarnos metas. Metas. Y para fijar esas metas, tenemos que empezar a actuar. Empezar a actuar en pequeño, con cosas pequeñas. Por ejemplo, armonía ideal. Estamos hablando en este momento de personas que están muy preocupadas por su peso, porque van a engordar por la cuarentena, que porque no pueden salir del juicio, que porque la ansiedad les produce muchas ganas de comer. Bueno, y eso es un factor importante, Doc, porque cuando hablamos de lo de la ansiedad nos lleva a acumular grasita localizada en la zona del abdomen, nos lleva a aumentar de peso. Entonces, si está en el proceso de no querer aumentar de talla, la ansiedad no nos va a ayudar en ese proceso, en esa meta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos actividades como hacer ejercicio, cuidar nuestra alimentación, ¿sí? Y eso nos va a llevar a lograr las metas que queremos, ¿sí? Pero no podemos decir, ay, quiero bajar 10 kilos en 2 meses, pero es que resulta que ni hago ejercicio, ni me cuido de la alimentación, ni hago nada. Gestiono mis emociones. Ni gestiono mis emociones. Entonces tenemos que ponernos metas, pero empezar haciendo actividades pequeñas que nos van llevando a los resultados que queremos. Sí, así es. En eso hay que trabajar mucho, ¿no? En trabajar la voluntad. Okay. Bueno, sí. Para poder que sea un compromiso, para que haya compromiso. Nosotros siempre hablamos de que, bueno, tenemos una meta a que alcanzar, pero bajo esa meta hay varias submetas, ¿no? El compromiso de hacer varias actividades pequeñas para poder ir paso a paso alcanzando todos esos proyectos. Por lo menos aquí Mache nos dice, hay que aprovechar el tiempo, empiezan a surgir buenas ideas, buenos proyectos y buenos emprendimientos. Esa es la actitud, esa es la manera de poder ver la situación y enfrentarla de una manera totalmente diferente. Y eso nos disminuye mucho nuestros niveles de ansiedad. Sí. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la parte de ser asertivos, ¿no? La asertividad. Okay. La asertividad en estos momentos de cuarentena, eso es muy importante, ¿no? Aprender a expresar cómo nos sentimos. Aprender a decir sí si queremos decir sí. Aprender a decir no si queremos decir no. ¿Sí? Teniendo obviamente presente la inteligencia emocional, ¿no? Sí. Esa capacidad de empatizar con los demás, de entender a los demás, de ponernos en el lugar del otro, ¿ya? Sí, Hernán, muy bien. Entonces, Hernán dice que pienso que la lectura es un ejercicio espectacular. A propósito de la lectura. Sí, la lectura nos amplía el panorama, ¿no? La lectura nos da facilidad oratoria, nos da más vocabulario. Bueno, la lectura es muy buena. Aquí tengo una pregunta. Y además es una forma de meditación. Sí, aquí tengo una pregunta, doctora, antes de, si tus hijos te producen ansiedad, ¿qué hacer? A ver, busca la causa. ¿Por qué mis hijos me están produciendo ansiedad? ¿Qué comportamientos en específico? Tienes que preguntarte qué comportamientos específicos, porque es que son niños, están encerrados, ¿sí? Son activos, ¿sí? Entonces, si tú eres una persona poco paciente, que no tienes tolerancia, que no te integras a hacer actividades con ellos, sino que los dejas que ellos hagan sus propias actividades y no les prestas atención, ¿será que están queriendo llamar tu atención?
Así es. Entonces, es un tema difícil, ¿sí? Porque en todas las familias no es igual, pero de todas maneras lo más importante es preguntarte por qué me producen ansiedad. Ok, bueno. Si tú te puedes responder eso, puedes manejarlo. Ok. A propósito Bueno, de la lectura, les quiero recomendar un libro, Paola. Ok, buenísimo. Psiquiatra australiano, Víctor Frank. Fabuloso. El hombre en busca de sentido. Fabuloso. Se los recomiendo, léanlo. Este es un psiquiatra que cuando escribió ese libro y lo publicó en 1946, lo que él hizo fue narrar sus experiencias en los campos de concentración. Entonces, imagínense estar en un campo de concentración, no, nada que ver con esta cuarentena. Y él sobrevivió a eso, ¿sí? Una de las situaciones más... Y lo que buscaba en ese... Y lo que buscaba con en ese, cuando escribió ese libro, él se preguntaba el sentido de la vida, de la existencia, ¿sí? Y la búsqueda de ese sentido por el ser humano. Entonces él decía, obviamente, el ser humano debe asumir la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. En este momento en que estamos de cuarentena por el COVID, estas palabras son muy importantes. Asumir la responsabilidad ante mí mismo. Quédate en casa si puedes. Ante los demás, porque si salgo pudiendo quedarme en casa, puedo enfermar a mis hijos, mis padres. Y ante la vida, porque después de una pérdida de la vida de un familiar, de los padres, no va a volver a ser igual. Así es. Entonces, les recomiendo ese libro. Así es. Muy bueno, muy buena recomendación, doctora. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, porque ya se nos agota el tiempo. Tenemos una pregunta que nos dice Hernán, ¿cómo identificar la ansiedad en la niñez, doctora? ¿En los niños? Sí, en la niñez. Bueno, en los niños, dependiendo del temperamento, ¿no? Los niños generalmente son personas muy activas, ¿sí? Pero ellos pueden presentar síntomas muy similares a los adultos. No se hallan, sí. Quieren estar para aquí, para allá brincando, quieren abrir la nevera 1000 veces, sí. Acaban con la lonchera, ¿sí? Quieren estar comiendo a toda hora. Entonces, esos son unos signos que los padres pueden determinar. No duermen, ¿sí? Pesadillas, se despiertan en la noche. Esos son algunos signos generales que hay que tener en cuenta con los niños. Con los niños. Qué bueno, gracias, doctora. ¿Tienen más preguntas? Bueno, cuéntenos en qué situaciones han sufrido un poco de ansiedad, qué síntomas han tenido, qué están haciendo para gestionarla. Ya nos queda poco tiempo y la recomendación del libro que nos dio la doctora es espectacular. Se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, ¿cierto, doctora? La pueden conseguir, me imagino que en las librerías, o buscarlo por YouTube o por Google. Ahí por internet también, por Google, ahí lo encuentran, sí. Sí, ahí es en vivo. En esos momentos quiero acordarles que queda grabado 24 horas por Instagram y también va a quedar grabado por nuestro canal de YouTube como Tu Armonía Ideal. Nos encuentra por el canal de YouTube, ahí quedan grabados todos los en vivos. En Amazon se consigue, nos dice Mache, sí, por Amazon también se consigue, y quedan grabados todos los en vivos para que si las personas que no pudieron estar en esos momentos por el horario, tienen a alguien que vean que esta información puede ser muy valiosa, porque de pronto saben que están pasando por un momento de ansiedad y que esta información puede servirles porque puede aplicar esos tips para su vida y que puedan hacer cambios. Compartan la información, que nos sigan por nuestros canales, por Instagram, Tu Armonía Ideal, por YouTube, Tu Armonía Ideal, y por Facebook también nos consigues como Tu Armonía Ideal. Y aquí se lo tengo en PDF, lo pueden enviar. Les dejo una pregunta. Sí. Les dejo una pregunta para cerrar. ¿Qué espera la vida de nosotros? Preguntémonos.
¿qué espera la vida de nosotros? En este momento de cuarentena es bueno que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué espera? Paola, muchas gracias. ¿Qué espera la vida de nosotros? Bueno, ahí apuntemos. ¿Qué espera la vida de nosotros? Buena pregunta, nos lleva a reflexionar. Y bueno. Les dejo una tarea para que... ¿Qué espera la vida de nosotros? Doctora, queremos darte las gracias por aceptarnos la invitación y ser parte de este espacio ideal de bienestar, por ser tan generosa de compartirnos toda esa información que tienes acerca de la ansiedad, que bueno, que en tu armonía ideal se enfoca mucho también hacia las pacientes que quieren bajar de peso. Como ya saben, manejar ansiedad nos aumenta de peso, nos hace acumular grasitas. Si queremos bajar de peso, debemos empezar a gestionar nuestras emociones. Ya les explicamos, todo es un sistema, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo está unido, está correlacionado. Y si tú quieres cambios en tu cuerpo, tienes que empezar a trabajar tu mente para poder estar en tu espíritu y tu corazón tranquilo. Entonces el cambio empieza desde ahí, ¿cierto, doctora? Sí, reconocer y preguntarnos qué nos quiere decir nuestro cuerpo. ¿Qué nos quiere decir nuestro cuerpo? Te damos las gracias por aceptar la invitación. Van a haber muchas más invitaciones que le estamos haciendo a la doctora que nos acompañe en este espacio. Aprovecho para invitarlos al próximo en vivo. Va a ser por Zoom, va a ser el día viernes a las 6 de la tarde. Vamos a hacer el tiempo ideal para entrenar tu cuerpo. Vamos a hacer una rutina de ejercicio para poder activar todo nuestro sistema cardiovascular y para poder oxigenarnos, para poder aumentar nuestra energía y poder empezar a generar estos neurotransmisores de la serotonina, oxitocina y dopamina que se puede hacer por medio del ejercicio. Entonces los invitamos a que nos acompañen el viernes a las 6 de la tarde, es por Zoom, les estaremos enviando las invitaciones y gracias por acompañarnos. Este es su espacio realmente de bienestar y bueno, van a venir información mucho más valiosa. Gracias, doctora. Bueno, con mucho gusto. Recuerden que el amor es el mejor remedio para la salud y la felicidad. Gracias. Chao a todos. Bueno. Corazoncitos, si les gustó la charla. Gracias, Paola, por la invitación.